Soledad Martínez, intendente de Zapala. Dialogamos horas previas al corso de la ciudad, nos volvimos a encontrar el día después de una fiesta, seguramente alguien podría decir fue la mejor edición o habría que revisar en la historia, pero ¿cómo te sentís luego de tanto éxito, no? Mira, creo que sí, que fue la mejor edición del corso. Tiene que ver con varios factores. Primero con que, como en todas las cosas, se van ajustando las piezas del trabajo de los equipos y todos los años se va mejorando eso, ¿no? Entonces, la tarea de la Subsecretaría de Cultura, que coordina absolutamente todos los aspectos de la organización del evento, pero sumado a eso, los compañeros de desarrollo y de turismo, de obras y servicios públicos, de ambiente y espacios verdes, el predio del ferrocarril que ya va tomando forma, que nos ratifica que el emplazamiento es inmejorable y que así con verde además es todavía más amigable para sentarse a disfrutar un espectáculo. 2 noches increíbles, la verdad es que sobre todo la del sábado fue increíble. Yo no recuerdo hace muchos años un carnaval con calor y nos tocó una de las noches con calor hermosa. Y bueno, y 2 números que ya son internacionales, ni siquiera son nacionales, que claramente han tenido una gran aceptación en todo el público de la región y que nos permiten sí evaluar como la mejor de todas las ediciones de esta edición 2019 del Corso. Bueno, tuviste seguramente la posibilidad de dialogar con los artistas, con los integrantes de los grupos que te comentaron. No, soy muy poco cholula, así que nunca he estado con ninguno. Creo que de todos los números que hemos traído, estuve una sola vez con Soledad, porque estaba mi sobrinita y quería sacarse una foto con ella. Y después con Miranda, justamente porque mi sobrinita es muy fanática de Miranda y le mandaron un saludo, pero nunca subo a saludarlos, no me gusta incomodarlos, no estoy nunca con ellos. Bueno, la verdad es que una multitud. Hablar de cifras por ahí... sí, siempre es crítico, opinable. Sí, pero realmente fue una convocatoria impresionante. Los diversos stands, puestos de comida, podemos dar fe porque para comprar un choripán después del espectáculo de los Cafres tuvimos que esperar, no sé, como 1 hora, pero bueno, hablan las claras también de la repercusión. Es un evento y tenemos una evaluación que todavía yo no la tengo, pero que encaramos con los compañeros de la Subsecretaría de Turismo, que es evaluar el impacto que la edición del Corso tuvo en capacidad hotelera, en servicios gastronómicos, porque hay mucho movimiento alrededor de las 2 noches del carnaval y del corso, así que queremos también poder medirlo y tenerlo estudiado, pero sí, todo lo que fueran el dispositivo de stand y de servicios gastronómicos agotaron toda su capacidad de cada una de las noches. Entiendo que han hecho 2 buenas, excelentes jornadas de venta. Y bueno, y se montó un recorrido lindo también, que no incomodó el tránsito de los elencos y de las murgas, más de 600 personas participando de las dos noches de elencos y murgas, con unas puestas cada vez mejores, en trajes, en coreografías, en percusión. Así que creo que es un saldo altamente positivo para todos los que fuimos como público y para todos los que participaron como integrantes de los elencos. Sole, una consulta que a lo mejor nunca te la han hecho, o quizás sí, relacionado precisamente a la organización del corso, en este caso los 2 días, las 2 noches. ¿Cuántas personas involucradas del municipio precisamente trabajando en el lugar, no? Mira, directamente te podría decir que el equipo de cultura deben ser unos 30 compañeros. A eso debemos sumarle unos 10 de turismo que estuvieron permanentemente allí asistiendo, y con el equipo de comunicación íntegramente, cubriendo con radio, con videitos y con imágenes todo el evento. Debemos haber sido unos 60, 70 trabajando permanentemente ahí, y eso, sumándole las áreas de obras y servicios públicos y de espacios verdes, se duplica más o menos. Mirá vos. ¿Tuviste posibilidad de dialogar con autoridades policiales, el tema seguridad? ¿Estuvo todo tranquilo? Estuvimos en ocasión de una situación que tuvimos que atender, de una señora que había tenido una caída, una cosa muy menor, y hasta el momento se venía desarrollando todo con absoluta normalidad. No tenemos ningún registro de incidentes ni de un hecho
que tengamos que lamentar ni ahí ni en la periferia del sector. Al estar observando, en el caso tuyo, seguramente con tu equipo y tu familia también, cómo disfrutaba la gente del corso, de los espectáculos, del desfile de murga, pero también, tal cual vos lo mencionás, aprovechando todo este nuevo espacio recreativo que antes, bueno, durante 100 años estuvo como predio del ferrocarril. ¿Era lo que vos te imaginabas? ¿Esto es lo que yo quería ver? ¿Pensarías? Sí, la verdad que sí. Íbamos caminando justamente ayer con mi hermana, mi madre y mi Catalina. Yo les recordaba y les decía, pensar que el año pasado lo único que alcanzamos a hacer fue a voltear el paredón, claro, y movimos algo de tierra pensando que si corría viento se iba a agitar mucho eso, entonces nivelamos un poco el terreno y regamos para que estuviera cuidado. Y ver gente con sus sillitas, con sus reposeras allí sentado con la familia, comiendo, aprovechando los banquitos, las instalaciones de ese lugar, la verdad es que es muy reconfortante y claramente es un poco la fotografía que nos imaginábamos todos cuando pensábamos qué va a pasar con eso. Y eso que tenemos ahí es la primera etapa en equipamiento, en iluminación. Calculo que la semana esta que se inicia haciendo la segunda etapa de iluminación del predio y terminando de poner el césped, que pusimos solo lo que entendíamos que no iba a verse demasiado afectado por el funcionamiento del corso en particular. Así que calculamos además en unos 15-20 días terminar la sala de artes y ya poder inaugurarla cuando volvamos a estar en funciones, y eso también le va a dar toda una dinámica, que recuperar ese vagón que está al lado de la sala de arte. Me parece que va a quedar, y bueno, la puesta en marcha del estacionamiento, va a quedar un predio muy interesante, muy funcional, para que podamos disfrutar al aire libre estos días de verano y de calor. No, seguramente. Bueno, mencionás la playa de estacionamiento, que es de gran necesidad. Seamos realistas, lo que cuesta estacionar hoy en día en Zapala, además que se está mal acostumbrado de caminar 5 o 6 cuadras, dejar el auto estacionado en otro sector. Pero te quiero consultar, Sol, ¿en algún momento se evaluó desde el Ejecutivo algún estacionamiento, como se dice, medido, con costo? No debe ser tan fácil, ¿no? No, nosotros no lo hemos evaluado como proyecto propio. El concejal Gustavo González nos acercó un par de variantes hace un par de años, pero hasta que no pudiéramos resolver si estas variables que sí teníamos nosotros previstas, que eran un estacionamiento que va a tener algún cobro, porque la intención es que lo administre la Dirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad, pero no es medido en el modelo que conocemos, ¿no? Con tarjetitas o con esas cosas. Queríamos saber cómo funcionaba eso, ¿no? Si verdaderamente descomprime, si contribuye a ordenar el tránsito vehicular en las horas más complejas, que son entre las 9 de la mañana y las 12:30, 1 del día. Si eso funciona, es probable que podamos evaluar un estacionamiento medido sobre la avenida San Martín, en el tramo en el que está permitido estacionar, como una manera también de contribuir a descomprimir un poco la circulación por allí. Soledad, en este último tiempo, ya lo hemos charlado, desde el Ejecutivo, desde tu gestión, han encaminado obras importantes, bueno, en beneficio por supuesto de los ciudadanos, pero con un costo más que destacado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Han equilibrado las finanzas? ¿Hay mayor recaudación? Uno también puede percibir que con este cambio del dólar también ha habido más ingresos en el municipio. Mira, hay un par de variables que tienen que ver con estas cuestiones más macroeconómicas. El cambio del valor del dólar hace que las regalías se liquiden a los valores del dólar, los valores oficiales. Claro que eso se compensa en detrimento, ¿no? Con una baja en la producción que ha habido en estos últimos periodos, de modo que, bueno, tenemos compensados los niveles de ingresos por coparticipación y regalías, y la recaudación municipal está rondando en el 80% del promedio, la hemos mejorado sensiblemente, no sé, hay rubros como cementerio que tenemos 96% de recaudación,
y hay otros rubros como patente que tenemos 82 y en retributivo estamos en el 78, que es un porcentaje muy alto de recaudación. Los valores son bajos de las tasas municipales, pero en esos niveles de recaudación nos permiten claramente no solamente ordenar las cuentas, sino planificar acciones, claro, que es lo fundamental que se necesita para poder encarar cualquier proyecto, en particular para los que tienen que ver con la gestión, no poder tener estimado en forma prolija y adecuada, digamos, me refiero cierta, el nivel de ingresos promedio mensuales nos permite a nosotros planificar tareas como las que se están materializando en esta época, las casas, la inversión en el predio de ferrocarril, empezamos ahora en el Parque del Bicentenario, el equipamiento, que ya llegó una primera parte de la motoniveladora, entendemos que esta semana llegan la barredora y el camión, empezamos ahora, están por publicarse en el transcurso de la semana un llamado a licitación para comprar 2 colectivos, para comprar un vehículo para traslado de personal, del personal docente que viene a dar clases, y la intendencia no tenemos vehículos disponibles nosotros para nuestros viajes, claro, y el personal del gabinete, así que bueno, hay una serie de acciones que son muy concretas, que se visibilizan ahora después de haber podido llegar a esta situación de orden y de acomodamiento de los números. No, muy bien, se entiende perfectamente. Yo tenía agendado preguntarte precisamente por la motoniveladora, que sorprende gratamente que se incorpore al parque de la municipalidad, también con un costo más que importante, ¿no? Sí, fue importante la licitación, y la barredora es muy importante porque nos permite, primero, un servicio más eficiente de mantenimiento de las calles pavimentadas en materia de limpieza, y luego desafectar gente que hoy tenemos haciendo esa tarea de limpieza en las calles para poder volcarla a hacer otras tareas de servicios en el resto de la ciudad. Así que hemos empezado también con la señalización de las sendas peatonales, la señalización horizontal. Ese equipamiento también se adquirió con presupuesto propio, y en el transcurso de esta semana empezamos con las tareas de adecuación y reparación de la avenida 12 de Julio, que está muy deteriorado el pavimento, y hay que hacer una tarea que nos va a tener interrumpido un par de semanas el tránsito por esa cuadra que es la más deteriorada entre la Jusa y la primera colectora, que es Afione. Bueno, estás dando una importante novedad, porque sí, damos fe de que la avenida 12 de Julio está en un estado lamentable. También este invierno que castigó tanto, ¿no es cierto?, con hielo, con nieve, causó muchos destrozos en, sí, calles, pavimento. Sí, se nos deterioró mucho el pavimento porque hemos tenido 2 inviernos muy complicados, este último en particular el más de todos. Y además, bueno, se han duplicado los niveles de descargas pluviales en la ciudad en los últimos años, y eso también contribuye, no deteriora. En particular en ese tramo de la 12 de julio tenemos que hacer un estudio de suelo. Al parecer ahí hay un problema en las bases del pavimento que produce esas ondulaciones y esa depresión. Estamos estudiando cuál es la mejor salida para reparar ese tramo. Pero el resto de la 12 de julio, que está efectivamente muy deteriorada, tiene que ver con las inclemencias y con el clima. Está bien. Soledad, un par de preguntas que quizás no se hacen habitualmente. Bueno, has comenzado el 8º año de gestión. ¿Con cuántos trabajadores municipales? ¿Cómo está la planta en números hoy? Sabemos que, por supuesto, por la edad muchos se van jubilando. Mira, tenemos 823, si no me equivoco, ese es el número preciso de trabajadores municipales. Nosotros asumimos con 1022. Así que tenemos 200 compañeros menos en la planta municipal. Asumimos con 1022 empleados, con cerca de 600 monotributistas y locadores de servicio, con unos 400 subsidiados. La realidad de la municipalidad era muy compleja. Hoy tenemos 823 trabajadores municipales, todos ellos en planta permanente. Tenemos unos 200, 300 monotributistas. Cuando dudo en el número no es porque no tenga precisiones, sino porque tenemos todavía algunas cuadrillas, es decir, alguna gente que hace factura para todo el equipo que trabaja con ellos, y no tenemos subsidiados en la municipalidad, no tenemos ningún subsidiado. Y estamos ahora ya en vías del llamado concurso para cubrir vacantes que nos permitan llegar a 850 lugares, es decir, unas 25 vacantes más o menos, al que van a poder aspirar estos cerca de 200 monotributistas que tenemos en condiciones de concursar.
Sole, ¿y cómo es el tema de ausencias por certificados médicos, por enfermedad, tratamiento? En algún momento, bueno, era alto. Era muy importante, sí. No tengo la estadística en este momento de los certificados médicos, sí tengo la de los accidentes laborales, que hemos bajado sensiblemente la siniestralidad por accidentes. Los certificados médicos son una práctica muy extendida en la administración pública, que por otra parte tiene siempre la participación y la complicidad de algunos trabajadores de la salud, profesionales de la salud, que extienden estos certificados. No tengo la estadística, en su momento era muy importante, que rondaba el 30% más o menos de ausentismo por accidentes, pero en este momento no la tengo. Solo tengo que chequearla, porque nosotros elaboramos mensualmente ese dato en el libro de personal, así que lo tendría que chequear, pero no tengo esa data en este momento. Está bien. Sole, te lo pregunto con total sinceridad, en estos 8 años, ¿cuál ha sido el tema, la obra que te ha dado, si se quiere, mayores dolores de cabeza? Uno lo puede visualizar quizás con la obra del centro de la ciudad, de la explanada. ¿Me podés decir? Mira, no, la verdad es que no, la explanada para nosotros ha sido todo satisfacción, y además, a poco de haberla inaugurado y quizás antes de inaugurarla formalmente, confirmamos que nuestra percepción era ni más ni menos que un reflejo de lo que veníamos recogiendo de todas las inquietudes de los vecinos de Zapala, porque no hay una sola actividad que se piense en un espacio público en esta ciudad que no se convoque en la explanada, o que no se piense allí o en la plaza, que hasta que eso ocurrió no pasaba. La verdad que no teníamos esos lugares. Entonces yo no he tenido dolores de cabeza con eso, salvo porque, por ejemplo, no terminamos todavía de reponer todas las veredas de la plaza. Nos queda solamente nos queda ahora el tramo correspondiente a la calle Chaneton, entre Luis Montt y San Martín, pero eso no ha tenido tanto que ver con la dinámica del trabajo, sino con las posibilidades de la compra, porque tenemos que comprar esa piedra específicamente, y como tenemos montos muy pequeños para hacer compra directa, eso nos ha incomodado un poco el mecanismo de la compra. Y bueno, y es una piedra muy particular y tiene su valor. Claro. Pero no me han generado dolores de cabeza las obras. La verdad que a mí lo que más dolor de cabeza me produce en la gestión es no haber podido concretar algunas cosas que teníamos expectativas de hacerla, a pesar de que hemos hecho mucho dentro de lo que podíamos. En concreto hablo de pavimento y probablemente de mantenimiento de las calles, ¿no? Pavimento, la verdad es que lo que no me podía hacer es pavimento con presupuesto propio, pero cuando nosotros asumimos, la Jusay era de tierra, la calle Uruguay era de tierra, todas las perpendiculares a la Jusay eran de tierra, desde la Avenida del Trabajador hacia el la calle Tranac era de tierra, el barrio Matienzo tenía calles de tierra, Laguna Blanca era de tierra, Corrientes era de tierra, Buenos Aires hasta Podestá era de tierra. Todo eso lo pavimentamos nosotros, lo pavimentamos con gestión, que es otra manera de poder construir soluciones para los vecinos y las vecinas. Nos hubiera gustado tener una agenda de pavimento con presupuesto propio, en un esquema que claramente ha dejado de ser, ya pagando todo, un esquema articulado con los vecinos, pero bueno, va a ser Gastón seguramente el encargado de que eso pueda pasar, y también forma parte de las cosas por la realidad de la municipalidad con la que nos encontramos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no tenía en agenda hacer viviendas, y eso es una enorme satisfacción. Y no solamente hemos hecho viviendas, sino que hemos contribuido a cientos de soluciones habitacionales, o con terreno y servicios, o con gestiones. El Procrear, por caso, es una clara gestión nuestra para tener esa urbanización aquí. Y plan Punta de Rieles, Covisir, los viales son una realidad, porque hemos estado en la gestión acompañando con lo que a nuestro respecto corresponde, que puedan acceder al financiamiento. Así que me siento muy parte de esos proyectos también, y es una enorme satisfacción que no lo teníamos en agenda.
y es una de las cosas que pudimos hacer sin tenerlas previstas. Muy bien. Sole, ¿cómo disfruta la gente de la Plaza de los Próceres, de los espacios verdes en general, ¿no es cierto? ¿Lo percibís, lo notás? Uno que camina a diario, a la mañana, a la tarde, son puntos de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que también en lo que es espacios verdes, y esto no lo digo para quedar bien, han hecho una gran inversión en estos años. Hemos hecho una gran inversión, Dani, y cuando terminemos la intervención completa en el ferrocarril, en el predio del ferrocarril, vamos a ver duplicado y un poquito más la cantidad de espacios verdes que teníamos cuando asumimos en la gestión. Vamos a llegar a unos 70.000 metros cuadrados de espacio verde y nosotros llegamos a la gestión con unos 30.000 metros cuadrados de espacio verde, que fue lo que dejó Raúl, porque la gestión, esos 4 años de la gestión de Edgardo, de Edgardo Zapac, hicieron poco en materia de espacio verde, pero vamos a verlo duplicado. Y eso no cuenta una intervención que ya estamos empezando a hacer, que es en el Parque del Bicentenario. Recibimos el dispositivo de juegos para niños, de la plaza de niños que vamos a montar allí. Vamos a empezar el cerco perimetral de la cancha en donde juega los equipos de mujeres. Se los vamos a entregar a estos equipos de mujeres que están jugando en comodato ese terreno. Hay un auge tremendo con el fútbol femenino. Hay un auge tremendo con el fútbol femenino y además te cuento una primicia absoluta. Además se van a enojar conmigo los chicos de Bitácora, pero te lo cuento a vos ya que estamos. Déjame que piense, el 18, 19 y 20 de marzo, esa semana, en el marco de los festejos del mes de la mujer, vamos a tener la visita de la Selección Nacional de Fútbol Femenino aquí en Zapala, con todos sus cuadros técnicos. La propuesta es hacer una clínica con las jugadoras y los equipos técnicos. Luego un partido de fútbol con una selección local que va a disputar con la selección nacional, y las vamos a invitar a que participen de la entrega de nuestra edición anual de los Arturo Cruce que tenemos previsto para esa fecha. Además lo hacemos en el marco del mes de la mujer por justamente la militancia que están teniendo muchas de las integrantes de la selección nacional en visibilizar las diferencias que hay al considerar a los jugadores profesionales de la selección masculina y de la femenina, y por la profesionalización del fútbol femenino. Así que esa semana entre el 15 y el 20 de marzo va a estar la Selección Nacional de Fútbol Femenino aquí en Zapala con nosotros. Bueno, nos terminas de dar más de una primicia, porque también confirmás que la entrega de los premios Arturo Cruz en marzo o abril. En marzo, la vamos a hacer coincidir con su visita para que podamos tener una entrega que tenga la jerarquía de una selección nacional acompañándonos. Está bien. Sole, bueno, dejo el último tramo para algunas preguntas políticas. Sí, cómo no. De campaña. Hoy los medios de prensa amanecimos, si se quiere, no sé a qué hora emitieron el comunicado, con una fuerte expresión de enojo, si se quiere, de repudio. Que este tema lo había hablado con Raúl Podestá y Gastón precisamente el día que la justicia se había expedido sobre la figura o la imagen del candidato a vicegobernador que no puede estar presente en la lista, ¿no es cierto?, en el voto electrónico. Bueno, ustedes lo ven como una maniobra por parte del partido provincial, ¿no es cierto? Mira, lo vemos y además sabemos que así fue, ¿no? Teníamos... Ellos hicieron la presentación. La jueza electoral dispuso al momento en el que debía definir cómo se iban a presentar las propuestas electorales en la pantalla, que no podía aparecer la figura del vicegobernador, y debo decir que todos los partidos políticos presentamos fotos del gobernador y del vice. Con lo cual, claramente es una cuestión de paladar de la jueza electoral con la connivencia, entendemos nosotros claramente, con la presión del Ejecutivo Provincial, y con la clara decisión de proscribir a Darío Martínez. Hay un dato que es ya insoslayable, ¿no? En todas las encuestas propias, en las que tienen otros partidos, lo reflejan ya diarios nacionales, el domingo La Nación, hoy Clarín. El Movimiento Popular Neuquino está por primera vez polarizando con el Frente Neuquino Unidad Ciudadana, y claramente se avisora una elección con final abierto, es decir, es muy posible que el 10 de marzo, y así creemos que va a ocurrir, ganemos las elecciones. Frente a ese escenario, el Movimiento Popular Neuquino, que no ha podido consolidar su propuesta política y con gestión, usa estas herramientas. Entonces en Zapala nos bajan las listas de colectoras, en San Martín pasa lo mismo, porque digo,
que forma parte de la misma maniobra porque son dos lugares en los que Unidad Ciudadana tiene potencia, digamos, y tiene posibilidades de ganar. Nos bajan colectoras. Ahora definen que no puede aparecer la figura del vice. Y si nos ponemos a analizar en los proyectos políticos que están hoy en la cabeza de la disputa, porque ahí creo que 18 candidaturas, el único vicegobernador que le suma al proyecto político es Darío Martínez, porque Cosman no le suma nada al MPN y Isleré tampoco. Y los digo con respeto no porque signifique un tema personal, sino porque forman muy parte del mismo proyecto político. Es claro que el espacio que hemos logrado conformar en Unidad Ciudadana, en donde Río Seco y su Frente Neuquino tienen una interlocución con algunos sectores de la sociedad. Darío Martínez, el PJ y su kirchnerismo tienen interlocución con otros. Y nosotros y las otras fuerzas que integramos Unidad Ciudadana, pero digo nosotros de Frente Grande porque mi foto también aparece en la pantalla en estas próximas elecciones, también tenemos nuestra interlocución propia con sectores del Frente Grande, del progresismo de la provincia, del progresismo kirchnerista de esta provincia. Entonces claramente ese es un proceso que tracciona un electorado diverso y heterogéneo que no han logrado construir las otras expresiones políticas. Y por eso entonces creo que es claro que es una maniobra de proscripción política. Sabemos además que el ministro Persoli se apersonó en el Tribunal Electoral, que habló con algunos integrantes del Tribunal Electoral y que una mayoría que sabíamos que se había construido para avalar nuestra posición política y la de otras fuerzas también, finalmente terminó rechazándola. El 10 de marzo vamos a ganar igual las elecciones, dicen los compañeros de la fórmula, con las reglas que quieran, en la cancha que quieran, nos hagan jugar de locales o de visitantes, el 10 de marzo vamos a ganar, pero nos parece un hecho grave para señalar, primero porque no tiene precedentes y en segundo lugar porque el Tribunal Electoral está llamado a ser el veedor de estas elecciones, a garantizar transparencia, equidad de reglas de juego y demás, y claramente esa condición hoy está sospechada. Sole, y esta polarización que mencionás a nivel provincial entre Unidad Ciudadana y el MPN, ¿pensás que también se traslada a Zapala o cuentan con ventaja? No, mira, creo que se traslada a Zapala, pero que en Zapala lo que se genera, en Zapala está claramente polarizada con Cosman y el Movimiento Popular Neuquino en la elección, pero en Zapala me parece que es claro que se hace cada vez más amplia la brecha entre nuestros compañeros candidatos de Unidad Ciudadana y el oficialismo hoy del Movimiento Popular Neuquino. Así que nos parece que es real que existe eso. En Zapala claramente estamos nosotros encabezando esa polarización y hay datos que dan cuenta de que en la provincia pasa lo mismo también, entonces por eso me parece que es este escenario tan incierto que por otra parte tiene bastante desconcertados a muchos de los dirigentes históricos de los distintos espacios políticos. Está bien. Sole, ¿te preocupa el voto electrónico de alguna manera? Se lo he preguntado a todos los candidatos, inclusive de vuestro sector, ¿no es cierto? Me refiero porque, hablando con total sinceridad, se están capacitando, todos los partidos lo están haciendo, pero bueno, como todo nuevo, asusta un poquito, ¿no? Me refiero para la gente que por ahí no ha tenido acceso a las computadoras, más allá de la capacitación que están recibiendo, ¿no? Mira, la verdad es que no me preocupa. Me preocupa un poco más esto otro de lo que hablamos, que es la fiscalización, la ecuanimidad al momento de resolver, la transparencia que hay que garantizarle no solamente a los partidos y a los candidatos, sino a los electores. Es una elección muy importante, elegir gobernador, elegir intendente define mucho las posibilidades de los proyectos personales, de los proyectos colectivos, no es un tema menor, así que me preocupa más eso. La realidad es que yo creo que hay un gran crecimiento en la ciudadanía y en los que somos electores respecto de que tenemos claro que queremos votar. No me parece que haya cosas al azar. Yo no quiero ni subestimar a nadie ni pecar de inocente creyendo que está todo bien y no está, pero creo que hay mucha claridad respecto de lo que se quiere elegir. Y la experiencia en Neuquén Capital, que es la más cercana que tenemos y que fue hace menos de un año, porque fue en las elecciones de octubre, un poquito más de un año, en las elecciones de octubre del 2017, la verdad es que no hubo ningún problema con la boleta electrónica. En un padrón electoral mucho más complejo,
se tenían que votar en dos cosas diferentes, dos categorías diferentes de votos, y anduvo eso muy bien, así que yo tengo una enorme expectativa de que va a andar bien y que se va a poder materializar con este sistema esas ganas de transformar que hay en la provincia y que se expresan en los candidatos de Unidad Ciudadana. Está bien. Soledad, para ir finalizando, consultarte, bueno, sos una persona muy joven, pero ¿cómo te llevas con estas nuevas formas y métodos de comunicar, ¿no es cierto? Ha cambiado en forma abrupta aquellos reuniones con choripanes, asados, desaparecieron, ahora es a través de las redes sociales, hasta ya ni en los diarios o medios gráficos se publican avisos. Me llevo mal, muy mal, digamos. No tengo fanpage, no tengo Twitter oficial como dirigente, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Todas mis redes sociales son personales, y no las uso para comunicar prácticamente ninguna cosa institucional, salvo algunas cosas que son muy sociales. Perfecto. Y además tuiteo poco porque bueno, entiendo el lugar, aunque son personales, entiendo el lugar en el que estoy, entonces quiero ser respetuosa de mis expresiones, pero sí hago circular mucha información que me interesa a mí en relación a la gente a la que sigo y que me sigue. Pero bueno, tengo que repensar esa dimensión. Ocurre que la gestión local es una gestión muy compleja, ¿no? Y nosotros sabemos que en Zapala tenemos acompañamiento de sectores que no comulgan ideológicamente con nosotros, pero que acuerdan en nuestro modelo de gestión. Y entonces he sido siempre muy cuidadosa con la vocación de poder seguir siendo representativa de esos sectores, al menos en lo local. La posibilidad de ser diputada provincial me genera un escenario de mayor libertad a ese respecto. Y bueno, y estamos ahí con los compañeros con los que estamos trabajando pensando un nuevo escenario de redes que me permita tener más conexión, en particular con los vecinos del interior, que es a quienes tengo en particular vocación de representar en esta nueva etapa como diputada. Está bien, pero bueno, tienes tu equipo a nivel local y en esta carrera a nivel provincial, por supuesto que comunica, sí, claro, con las nuevas formas de poder dar la información. Sole, permitime 2 o 3 consultas, si se quiere, de orden más personal, y sí, finalizamos. Claro. Tu primer nombre es María. Sí. ¿Desde cuándo te identificaste con Soledad o con Sole? ¿Ya desde muy chica? ¿Cómo se dio esa circunstancia? Mira, la verdad es que hace poco participé de un encuentro de mujeres el sábado en la que nos preguntaban el origen del nombre. Creo que fue solo un tema de gusto, ¿no? Yo vengo de soy la hija nieta de 2 familias católicas, las dos, pero que no son muy practicantes, es decir, no es que es una familia condicionada por las cuestiones religiosas. Supongo que María debe venir un poco de ahí, pero me parece que fue un tema más de gustos, ¿no? Cuando yo era muy chica habíamos muy pocas Soledades en Zapala. Yo solo recuerdo a Sole González y a mí. Así que me gustaba mucho, siempre me gustó mucho mi nombre. A mí me gustan mucho los nombres que tienen un significado tan emparentado con las emociones y con las sensaciones. Y me gustó mucho mi nombre siempre, y me gustaba esa cosa de ser medio única, ¿no? Entonces, cuando era muy chica me decían Soledad la del Abasto, después me decían Soledad Pastoruti cuando apareció la Sole, como la de Araquito. Siempre fui Sole, nunca fui María, nunca fui Soledad, soy Sole desde muy chiquita, y ahora soy la Sole de Zapala, que es definitivamente el nombre que más me gusta. Muy bien. Y esta frase que mencionaste de ser única hace años, ¿no es cierto? ¿Te imposibilitó, te lo pregunto con total sinceridad y respeto, en tener más amistades, muchas amigas, mantenés amigas o amigos de la infancia, de la adolescencia? Viste que ahora está de moda que se reúnen permanentemente los egresados, sí, claro. Ha vuelto ese tema, sí, ¿no? Mira, yo creo que hemos podido, no solamente yo, sino mis hermanos también, captar como las mejores cosas de las relaciones afectivas que tienen mis padres. Mi padre es muy amiguero, y mi mamá es muy familiera. Y nosotros 3 somos muy amigueros y muy familiares los 3. Nosotros siempre nos hemos recostado mucho en nuestra familia, no solamente nuestros padres y nuestros hermanos, mis tíos, bueno, ustedes somos de Zapala, nos conocemos y siempre nos ven siempre acompañándonos mucho y muy protagonistas
de todas las cosas nuestras, personales y en gestión. Y soy muy amiguera también, yo tengo amigos de mi primaria, de la secundaria, y nos hemos juntado, nosotros nos juntamos regularmente un grupo más pequeño de egresados, que éramos los más amigos, pero a los 20 años nos juntamos, a los 25 nos juntamos, este año cumplimos 30 años de egresados y vamos a hacer ahora una recorrida para empezar a organizar un encuentro grande como hicimos a los 20 años, que nos juntamos cerca de 50 compañeros de las dos promociones. Yo tengo mis mejores recuerdos en la vida de Zapala y en particular de ese momento de la niñez a la adolescencia, finalizando la secundaria, en los que te diría que no recuerdo prácticamente ningún momento de tristeza, ¿no? Todos mis recuerdos están emparentados con pasarla bien y con divertirme mucho, y mantengo un vínculo de mucho afecto prácticamente con todas esas relaciones. Y luego tengo un grupo más pequeño de amigos de hace muchísimos años que procuro alimentar todo lo que puedo con los tiempos que me permite esta actividad, pero bastante regularmente nos reunimos, comemos, nos encontramos, nos visitamos, festejamos cumpleaños. Quiero mucho a mis amigos y son verdaderamente muy importantes para mí. Y seguramente la política con el paso de los años también te ha brindado muchísimos amigos y amigas, ¿no? Sí, es más, son amigos con los que me unen no solamente el afecto, sino los otros lazos, ¿no? La política, como la religión, como la filosofía, son tres cosas que te unen muy particularmente a la gente con la que compartís. Por supuesto, no soy amiga de todos los compañeros con los que camino el proyecto político, pero con todos esos compañeros con los que transitamos el proyecto político me unen lazos muy profundos que tienen que ver con la mirada de la sociedad, con la vocación de hacer cosas que te trasciendan a título individual y que te pongan en una perspectiva de más responsabilidad, de más compromiso con el entorno y con la realidad que tenés. Pero los amigos que he podido construir de la política son amigos entrañables. No me imagino la vida sin compartirla con esos compañeros. Son los tíos de mi hija, son los padrinos de mi hija. No, son de ahí, ese es el lugar, digamos. Está bien. Última pregunta, o últimas dos preguntas. Que vos recuerdes, Sole, ¿cuál fue el primer acto político que participaste? ¿Cómo se dio esa circunstancia? ¿Quién te invitó a participar? ¿Recuerdas? Mira, recuerdo el primer recuerdo que tengo recuerdos de muy niña. Mi abuelo era peronista, era un suboficial retirado del ejército, muy peronista, mi abuela también, mis abuelos paternos, sí. Mi abuelo Manuel y mi abuela Tina. Y yo recuerdo haber mirado, pasaba mucho tiempo con mis abuelos. Mi abuela tenía en la mesita de luz del lado de su cama un librito muy chiquitito que tenía fotos de Evita, con todos los vestidos que Paco Yamandreu le hacía en todas sus giras mundiales. Y yo recuerdo haberme criado con esas historias, ¿no? De hecho, tengo un disco de vinilo de todos los discursos de Perón y de Evita que me regaló hace muchos años mi papá, que era de mi abuelo. Así que esos son mis primeros recuerdos de la política, siempre emparentados con el movimiento popular neuquino. Pero sí tengo de niña, adolescente, dos recuerdos muy fuertes. En el 82, con la guerra de Malvinas, estaba yo durmiendo en casa de mis abuelos y me despertó mi abuelo Manuel. Fuimos a su negocio, era un negocio electrodoméstico, se llamaba Materquén, que era un negocio muy conocido aquí, a colgar la bandera argentina. La verdad que yo no tenía en ese momento noción de lo que significó ni la guerra, ni lo que significó para el momento de la dictadura y para la recuperación de la democracia. Pero sí lo tengo muy grabado, ¿no? A fuego todo eso lo que significaba. Y luego, en el 87, ya más adolescente, ir a la plaza con mi padre y a juntarme con otra gente, por supuesto haciendo lo que hicimos todos los que en ese momento, sabiendo o sin entender bien, entendíamos que había que hacer para defender la democracia, que era manifestarnos y decir que no queríamos que volviera a pasar lo que había estado pasando hasta ese momento. Luego después la secundaria, los centros de estudiantes, como yo venía de ese origen peronista, participaba siempre muy lateralmente en una secundaria en la que la Franja Morada era muy protagonista, ¿no? El radicalismo alfonsinista, la juventud radicalista alfonsinista era muy fuerte. Tengo mucha gente muy querida de esa época también. Pero siempre milité dentro, así mi corazoncito siempre fue muy peronista y soy muy peronista, y ahí he estado trabajando siempre que he podido.
Bueno, mencionaste varias veces el peronismo. ¿Por qué, Soledad, el sector que representás, peronismo, unidad ciudadana, a nivel país no ha encontrado una figura de tanta importancia? No digo que pueda reemplazar a Cristina Fernández, pero sigue siendo Cristina la líder, la que mejor mide. Mira, primero porque me parece que hay Alberto Fernández, que es un compañero con el que acuerdo en muchas cosas, a pesar de que yo soy mucho más vehemente y más peleadora, me parece que Alberto tiene el tono adecuado para decir todas las cosas. Dice algo que me parece genial, que es: sin Cristina, el próximo escenario electoral es un escenario entre mortales, para graficar lo que significa, ¿no? La verdad es que no hemos podido encontrar, es que teniéndola activa en la política, a Cristina Fernández de Kirchner, es una locura pensar en buscar a otra persona. Claro que está demostrado que con Cristina no alcanza. La realidad es que sin Cristina no se puede, porque ella representa hoy el 80% de interés de intención de voto del sector de oposición al macrismo. Entonces, ¿quién podría pensar en construir una oposición que no la tenga ella dentro de esa construcción? Y por supuesto, pensándonos en una construcción que se organiza alrededor de ese caudal electoral enorme que no tiene nadie, que tiene solo ella, porque no lo tiene Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, lo tiene Cristina Fernández, y ella con vocación de participar, y además para quienes adherimos a su proyecto político, escucharla en el Senado es un lujo, como escucharla en la ONU era un lujo, como escucharla en su discurso de inauguración de sesiones era un lujo. La verdad es que no podemos pensar en alguien que le pueda disputar ese lugar. Y pasa con toda la dirigencia que tiene vocación de seguir, pero no porque se quiera perpetuar, sino porque es joven y es una dirigente con vocación de hacer. Mientras Felipe estaba en actividad política, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que había que encontrar una referencia política dentro del Movimiento Popular Neuquina que pudiera disputarle su conducción y su vocación de poder y de conducir el proyecto. Y así pasó en todos los procesos de la política, en distintos espacios políticos. Nos pasa exactamente lo mismo. Creo que es un escenario en el que no vale la pena profundizar, porque mientras Cristina tenga vocación de seguir activa en la política, no solamente no es necesario, sino que sería una torpeza pensar un reemplazo. Lo que sí creo es que claramente, como lo dicen muchos dirigentes que están acompañando muy cercanamente a Cristina, nos tenemos que pensar mejores que en la etapa anterior. Y ello implica sí, quizás un escenario de más horizontalidad en su primera línea inmediatamente posterior, de más articulación con el territorio y con los actores locales del territorio, pero nos tenemos que pensar mejores con Cristina, no sin Cristina. Mejores sin Cristina es como dice Alberto, entre mortales. Muy bien, interesantes conceptos. Gracias, Soledad, por estos minutos que fueron pasando, pero creo que una charla productiva y muy interesante. ¿Cómo sigue tu agenda a nivel provincial? ¿Tienes que viajar, reuniones? Mañana hoy teníamos una actividad en Neuquén, yo no voy a participar porque tenemos dos actividades importantes de campaña aquí que quiero acompañarlos a los compañeros. Mañana tenemos una actividad en San Martín de los Andes, están presentando su plan de gobierno los compañeros de San Martín y allí vamos a estar acompañándolos. El día miércoles nos visita Felipe Solá, así que voy a estar en Neuquén acompañando la primera etapa de las actividades y por la tarde vuelvo a Luminé a acompañar la presentación del plan de gobierno de los compañeros de Aluminé. El jueves voy a estar en Zapala y el viernes parto para Neuquén. El sábado tenemos actividades en Centenario. Bueno, gracias, buena jornada. Muchas gracias a ustedes, Dani.